Bienvenidos a Desde la Voz del Paciente. En cada episodio exploramos testimonios que se convierten en fuente de aprendizaje para nuestros equipos de salud. Acompáñanos en este viaje narrativo, conectándote con expertos que están construyendo una atención de salud más humana, efectiva y centrada en el paciente. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este segundo capítulo de nuestro podcast Desde la Voz del Paciente. Soy Benjamín Carrasco, Past President de la Sociedad Chilena de Calidad Asistencial, y hoy día estamos acá para poder realizar este segundo capítulo tremendamente apasionante. Queremos darle las gracias a todos y todas quienes nos han estado siguiendo en redes sociales, en Spotify, en YouTube, en las distintas plataformas. Gracias por los comentarios que hemos recibido, por los aportes, los likes y sobre todo por compartir esta iniciativa que tiene la Sociedad Chilena de Calidad Asistencial para abrir espacios de conversación, una conversación franca con especialistas sobre la perspectiva de la experiencia del paciente. Hoy día tenemos un nuevo testimonio, pero también tenemos tremendos invitados. Yo estoy feliz hoy día porque realmente tenemos invitados de lujo. Nuestra invitada estelar permanente, ¿verdad? La doctora María Begoña Yarza. ¿Cómo estás, Begoña? Muy bien. Y en este capítulo mejor. Mejor, ¿cierto? Nuestra directora presidenta, ¿verdad?, de la Sociedad Chilena de Calidad Asistencial. Y hoy día tenemos el privilegio, la verdad es que es el privilegio de poder contar con un tremendo invitado que nos va a ayudar a iluminar este capítulo desde la experiencia que vamos a recibir y que vamos a escuchar, ¿cierto? Él es el doctor Gonzalo Rubio Schweitzer. Él de profesión es médico cirujano, su especialidad ginecobstetricia, y además, él trabaja en el Hospital San José, y además es el encargado del programa de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien, muchas gracias. Muy interesado en compartir con ustedes y en poder contarles más o menos lo que me ha tocado vivir y trabajar en el servicio público atendiendo a las mujeres. Perfecto, yo de verdad te agradezco y te agradecemos en nombre de la Sociedad Chilena de Calidad de SOCAS tu presencia acá y bueno, el aporte desde tu experiencia y desde tu expertise para poder aprender desde la visión de los pacientes, qué es lo que los pacientes nos quieren comunicar con sus experiencias, con sus dolores, con los momentos que tienen en los distintos momentos de atención, ¿vale? Así que, dicho esto, yo les quiero invitar a que vamos a escuchar, ¿no es verdad?, que es la esencia de nuestro programa de hoy y de nuestro podcast, la experiencia de una nueva paciente que nos va a relatar su historia, en este caso, de un parto, de su experiencia de parto, una experiencia maravillosa para cualquier mujer, para cualquier pareja, ¿no es verdad?, que, bueno, va a tener algunas vaivenes y vamos a escuchar para ver qué podemos aprender de esta paciente. Hola, soy Pilar Rojas y quiero contarles mi experiencia, mi testimonio. Cuando estuve embarazada de una de mis hijas, de mi hija mayor, el embarazo fue totalmente normal, no tuve ningún problema durante el embarazo y el parto iba a ser en el hospital público que está cercano a mi casa. En la sala de observación, ahí por supuesto yo entro sola, mi esposo se queda afuera esperando. Se acerca después de un rato de estar en la sala de observación, una chica joven, que era lo que ella me dijo, que era la matrona que me iba a estar evaluando, revisando. Me revisa, no se demora mucho y después ella se retira, sale. Esa fue la única vez que yo la vi, la primera y la última vez que la vi en todo el tiempo que estuve en la sala de observación. Después de un rato, no sé en realidad cuánto tiempo, se acerca un médico, no me dice su nombre, se acerca, me dice que me tiene que hacer tacto. Yo me pongo en la postura, la posición para que pueda hacer la revisión.
El tacto que me realiza para ver cómo estaba la bebé fue muy doloroso, muy invasivo. Yo le pedía que por favor fuera con más cuidado, sentía su mano como dentro del útero, así, pero muy con mucho dolor, muy incómodo. Él termina de hacer el tacto y se va, no me da ninguna explicación, no me dice absolutamente nada, y yo quedo muy adolorida, súper adolorida y cansada. Ahí tenemos el primer relato, ¿no? El primer segmento de esta experiencia que ha tenido esta paciente, a quien agradecemos también, a Pilar Rojas, un hombre anónimo también, con el que también queremos proteger la identidad de la paciente. Esta experiencia, ¿qué le pasó a Pilar? ¿Qué podemos comentar en este primer segmento sobre esta experiencia? A ver, primero yo creo que hay que circunscribirnos probablemente en que ella estaba en un hospital público. Lo que denomina ella una sala de observación es la que mayoritariamente nosotros llamamos la sala de preparto, que en la mayoría de los hospitales, no en todos actualmente, está separada la sala de preparto de la sala de parto. Actualmente existen lo que se llaman las salas de atención integral de parto, donde todo el proceso se vive en el mismo lugar. El mismo lugar físico, ¿no? Exacto. Sí. Y se adapta y se va adaptando a que la mujer pueda adoptar una posición para la parte final, que es la expulsión del feto al final. Entonces ella está en esta sala de preparto y nos cuenta que efectivamente tenía un embarazo al parecer fisiológico, no había mayor problema, y nos cuenta algunas cosas que me parece que son importantes de detallarlas. Lo primero, que naturalmente primero se acerca una mujer joven, cuenta ella, probablemente sea una matrona. En la mayoría de los hospitales públicos y bueno, en las clínicas también, quien está a cargo de las salas de preparto, que está mayoritariamente durante ese proceso, son las matronas, que además son las profesionales que evalúan, controlan y apoyan el parto fisiológico. Y dice que la ve de una manera más bien tangencial y después no la ve. Es interesante acá también que ella quizás, no sé si se habrá presentado, le habrá dicho su nombre, y después aparece otro personaje, en este caso. Hombre. Exacto, un hombre que ella describe como el médico, que no se presenta, que no le dice su nombre, y le dice que la va a examinar. ¿Ya? Ahí yo creo que es importante entender que, estas son prácticas que nosotros hemos escuchado más de alguna vez, probablemente. Y creo que quiero pensar, yo llevo casi 15 años en el Hospital San José, en la maternidad más grande de Chile, y son situaciones que uno evidentemente sí las ha visto en su proceso. Pero yo también he visto cómo esto ha ido cambiando. Y ha ido cambiando porque no es la misma forma en que tratamos a las mujeres en este proceso hace 5, hace 10 o hace 15 años. Y yo creo que ha habido un cambio súper rápido. Los partos también han disminuido bastante. Ahora igual yo quería comentar que el año 2018, cuando en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo hizo entrevistas con respecto a las personas con su relación con los servicios, ¿ya? Y el trato y el maltrato, en fin, el 2018, o sea que no hace 15 años, estamos muy próximos. Las mujeres contestaban que el lugar donde más se sentían maltratadas, de un listado enorme, de que aparecía el trabajo, aparecía el transporte, aparecían todos los lugares públicos, en fin, decían los servicios de salud. Los hombres no, los hombres señalaban en otros lugares, en espacios públicos abiertos, pero las mujeres señalaban los servicios de salud. Entonces yo quería señalar eso porque yo también creo que hemos ido mejorando.
O sea, es innegable. Pero también creo que nos falta un pedazo por resolver en los servicios de salud, en la relación con las personas y sobre todo en este momento como el Y paciente. en la identificación, ¿no? Porque ahí probablemente pudo haber sido algo distinto en términos de presentarse. La pregunta que a lo mejor voy a hacer recurrentemente y que hacemos siempre en este podcast es ¿qué pudo haber sido distinto? Sí, desde esta hay experiencia. varias cosas que podemos ir entendiendo. En particular, primero, hay situaciones que no son, que en general el maltrato o este trato displicente es una situación que es más bien actitudinal y es compleja de moderar, de medir, incluso de fiscalizar. Pero también hay algunos determinados tipos de situaciones que son obligaciones legales para quienes trabajamos en salud. Entonces tenemos la Ley de Derechos y Deberes del Paciente que plantea específicamente que los profesionales y todo el personal de salud se tiene que identificar y de alguna manera eso es parte trascendental de los procesos de acreditación, que todas las personas tengamos a la vista nuestra identificación, que además expliquemos a las pacientes cada uno de los procesos que van a suceder. Yo creo que nadie podría plantear efectivamente que un parto no esté exento de dolor. Todos sabemos que es una situación que puede implicar dolor, pero entendemos que también eso se va moderando en relación a cómo nos vamos acercando a esto. Además hay una garantía con Exacto. respecto al tema del dolor. Exacto. Una garantía explícita, un gesto. Exacto, hay una garantía específica con respecto al dolor que tiene que ver con la analgesia durante el trabajo de parto. Entonces, probablemente en este caso se configuran varias cosas que tienen que ver con un tema actitudinal, pero también tienen que ver con temas que son vulneración de derechos específicos con respecto a la ley, que tienen que ver con la Ley de Derechos y Deberes, probablemente que la mujer esté sola. Actualmente contamos con un cuerpo legal que se llama Ley Mila para el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes y mujeres en trabajo de parto. Entendemos también que la infraestructura hospitalaria no nos permite probablemente que individualmente cada mujer esté todo el tiempo acompañada, pero lo ideal es que este proceso entendamos que tiene un objetivo de por qué fuera así, ¿ya? Y me gusta pensar que hay una situación en la que el ser humano, desde que es ser humano, de hace 7.000 millones de años, viene pariendo más o menos de la misma forma. Y probablemente nosotros hemos modificado ese proceso en los últimos 100, 150 años. Probablemente, de hecho, el hombre se incorporó al trabajo de parto hace no más de 200 años. Entonces, hay un proceso que también tiene que ver con el cuerpo de la mujer, con el controlar un proceso que es fisiológico del todo. Sabemos nosotros, y afortunadamente nuestro país tiene muy buenas cifras con respecto a esto. Hemos disminuido la mortalidad materna, la mortalidad infantil, con políticas públicas que vienen desde mitad del siglo XX y desde un poquito más atrás también, pero efectivamente nos hemos quedado mucho en la mecanización y la automatización de este proceso y no de alguna manera darle la relevancia a lo que habíamos conversado en algún momento, que es decir, probablemente este debe ser el hito más importante en la vida de un ser humano. Y por lo tanto, esto tiene que tener la solemnidad que de alguna manera va a tener. O sea, el nacimiento de una persona marca el hito más importante del ser A humano. uno le llama la atención, ¿no? Le llama la atención que la sociedad en su conjunto valora tanto a las mamás, a los niños, decimos eso, ¿no? Y a la hora de que ocurra este fenómeno, que es este fenómeno tan valioso para la construcción de este binomio que va a convivir durante décadas, madre-hijo, ¿sí? Madre-hija, persona-hijos, que eso, el sistema sanitario, ¿cierto?, nos cueste tanto dejar como ancla lo biomédico,
lo estrictamente técnico, entre comillas, y no valorar que en ese espacio los temas de humanización, los temas de preguntarte cómo te sientes, de contener, son herramientas quizás más potentes que la técnica que descubrieron, de que determinado procedimiento para una persona en esas circunstancias era mucho más valioso decirle, ¿te duele? ¿Quieres que entre alguien a acompañarte? A mí me nace una pregunta que te quiero hacer, Gonzalo, porque puede ser, y esto es una hipótesis, una mera hipótesis, pero desde la perspectiva siempre del paciente, que probablemente exista una suerte de despreocupación o distancia, particularmente con una paciente que va a entrar en la experiencia del parto, porque es una paciente, entre comillas, sana. Es decir, que no tiene una patología, sino que y por eso ese quizá un poco paradigma de que es una paciente sana, hay a lo mejor una suerte a lo mejor de despreocupación. Yo creo que hay una... O que hay un incentivo probablemente a no tener sí. esa preocupación. No, yo creo que hay siempre una... que no sea de alto sí, riesgo. no, yo creo que hay una relación un poco ambivalente con respecto a eso, porque efectivamente nosotros seguimos llamando paciente a la mujer que va a un parto. Exacto. Cuando es un proceso absolutamente fisiológico. Y todavía las señoras más grandes, o se escucha él, se va a mejorar. Hay también una situación de patologizar un montón de los procesos de las mujeres, los procesos biológicos, fisiológicos. También hay una patologización en donde de alguna manera también entra el ámbito biomédico a controlar. A mí me enseñaron en algún momento, cuando partí mi beca, en preparto nos enseñaban el gobierno y control del trabajo de parto. Sí, a mí también. Y ahora estamos intentando que eso se llame acompañamiento durante el proceso de nacimiento. Porque la relación no es vertical. La palabra Exacto. del gobierno ya como que te Y instala hay una idea y un sensación paradigma dictatorial de... verticaliano. Sí. Entonces es como además vivir este proceso, y además la OMS habla muy bien y tiene recomendaciones súper bonitas con respecto a eso, porque habla de recomendaciones para una experiencia positiva de parto. Buenísimo. Porque aquí la experiencia es fundamental, no es solamente el resultado es súper importante. Pero la experiencia es un resultado también. Sí, también. Es un tremendo resultado, quizá el más complejo de todo es tener una experiencia positiva. Quizás es la más contundente en el curso de vida de esa persona. Cuando cuente no va a decir, y si fue, mira, me hicieron tal procedimiento, no va a decir, fue tan bonito mi trabajo de parto, fue tan bonito mi parto. O sea, su experiencia es el resultado más importante. ¿Les parece si vamos al segundo segmento de la experiencia de la señora Pilar? Al rato después que hace el tacto, empiezo a pujar, a tener las ganas de pujar. Estoy sola en ese rato, no estaba como dije, la matrona nunca más la volví a ver, y comienzo a pujar y me pongo a gritar, a pedir que alguien me fuera a ver, porque yo sentía que estaba naciendo mi hija y yo estaba sola, sin atención médica, digamos. Y al rato después escucho que grita, entiendo después que claro que era la jefa de la matrona, la que estaba ahí a cargo, me dice, señora, ¿está pujando? Y yo sí, le gritaba. Y ella se acerca y me llevan en camilla, me lleva a la sala de parto. En la sala de parto, con toda la incomodidad, el dolor, me piden los técnicos, los paramédicos que estaban ahí, que me pase yo de una camilla, de la camilla de donde yo venía de la sala de observación, que yo me mueva hacia la camilla donde me iban a atender el parto. Así como con una actitud como, ya pues señora, así como apúrese, como una actitud muy poco acogedora, por decirlo, o no entendiendo, o sea, que uno está en una situación súper incómoda y con mucho dolor, con mucha molestia. Me pasé a la otra camilla como pude y estaban las otras paramédicos ahí. Como yo había gritado antes, porque estaba con todo el miedo y la desesperación de que mi hija estaba naciendo,
ellos estaban riendo, hicieron comentarios como desagradables por la situación. Y llega el médico o el matrón que iba a atender mi parto, y él las hace callar, él les llama la atención. Y ese fue el único momento en el que yo sentí que alguien como se ponía en mi lugar, o por lo menos sentí contención en ese momento. Ellas se callaron y él comenzó a atender el parto, a ayudarme ahí para que pudiera naciera mi hija. Gracias a Dios ella nació bien, sin ninguna complicación, digamos. Pero toda esta situación de estar sola desde el principio, el tacto que me hizo el médico, las burlas o los comentarios, todo eso fue algo que era totalmente evitable y que generó que el parto de mi hija fuera muy, muy desagradable, muy triste, con una sensación de mucha pena, de mucha falta de contención. Era simplemente el hecho de haberme dicho: señora, esté tranquila, estamos nosotros acá, su hija va a nacer bien. Es simplemente eso, yo creo, las palabras, el médico lo mismo: señora, le voy a hacer tacto, necesito revisar. O sea, era una cosa de simplemente de poder decir, ponerse en el lugar en lo que uno está, en la situación en la que uno está. Y para mí no hubiese sido una situación que la recuerdo como muy traumática. Mira, qué interesante la constante que se da en los testimonios que nosotros recibimos en esta serie de podcast desde la voz del paciente. Cómo es que el paciente muchas veces termina su relato mostrándonos qué hubiese esperado que pasara y dándonos incluso las recomendaciones, o sea, las recomendaciones de actuación para el equipo de salud. Aquí no estamos, recordamos que no estamos criticando a personas ni a profesiones en particular, sino que estamos hablando de cómo el equipo de salud, cómo podemos aprender desde la experiencia del paciente o de los pacientes para poder de alguna forma integrar ese rol del paciente, que es tan importante y tan coprotagónico quizá en el diseño de la atención sanitaria. Después de este segundo espacio, ¿cómo ven ustedes este segmento donde está la paciente en la sala de parto? Sí, a ver, yo aquí naturalmente creo que también es bueno darnos cuenta que acá hay un proceso, además, que probablemente el médico al hacer el tacto hizo alguna maniobra que apuró el proceso, ¿ya? Y esto sabemos, y sobre todo por las organizaciones del parto respetado, han tratado de, ojalá, dejar que los partos fisiológicos evolucionen de la manera más natural posible. Entonces ahí hay un proceso que además debería haber sido consensuado con la mujer. Segundo, está esta situación de que ella se sienta sola, que es una situación que obviamente no es deseable. Idealmente debería estar acompañada con algún acompañante significativa, la que ella buscaría, y ahora debería haber garantías para esto con esta ley que yo les comentaba. Eso no debería ocurrir. Exacto. Y si no hubiera esta persona significativa, naturalmente tiene que haber, y aquí nos ponemos en el tema de la seguridad, o sea, tiene que haber alguien que esté acompañándola por eventualmente si hubiera un evento adverso. Vigilancia. Exacto. Y bueno, además que probablemente no accedió a analgesia, que es esta garantía GES de la que conversábamos, y empieza a pujar y bueno, la trasladan a la sala de parto, que esa es la situación que es diferente que está ocurriendo ahora, pero en la mayoría de los hospitales, en las maternidades en Chile todavía tenemos esta infraestructura, pero lo que la paciente refiere que lo que le molesta no es necesariamente que tenga que pasar a una cama, es el problema de decirle: ya pues señora, pásese, o los comentarios inadecuados. Por lo tanto, generalmente
entiendo que, y aquí es una de las cosas más grandes, no es necesario tener una infinidad de recursos para hacer bien las cosas. O sea, y por eso también hay mujeres en el sector privado que tienen recursos ilimitados que también sienten que se vulneraron sus derechos. Y por eso es tan importante, donde yo creo que acá el cambio es más actitudinal. Es un cambio que además que pasa por ponerse en el lugar de esa persona y evitar la automatización. Porque cuando hablamos de parto humanizado, yo siempre me pregunto, no hay nada más humanizado que el parto. El problema es que quienes trabajamos en salud generalmente nos vamos deshumanizando. Y ahí se dan cuenta que es deshumanizarse, es dejar de sentir compasión, dejar de sentir empatía por el otro. Ese yo creo que es el fundamento del problema. Ahí naturalmente la persona que atiende el parto, que probablemente sea un matrón, hace callar a los técnicos paramédicos, y ahí es el único momento que ella dice, yo me sentí al menos protegida por alguien. En una situación que probablemente no haya sido muy acogedora tampoco, pero sintió que hubo alguien que se preocupó específicamente. Que se puso en su lugar. Sí. Igual yo también hago la reflexión que tú señalaste al principio, que decías, hay un grupo de políticas públicas que han ido cambiando y que ponen como una cierta plataforma, que ese es el desde. O sea, las personas tienen que estar acompañadas la mayoría del tiempo en lo posible. Las personas deben recibir analgesia en el momento oportuno si lo solicitan. Las personas tienen que preguntarle las acciones y pedirle el consentimiento para determinadas acciones, y el personal de salud se tiene que presentar. O sea, hay cosas que están puestas en el desde de políticas públicas. Pero hay algo que a mí me pasa con respecto a esto que estamos haciendo nosotros, que es escuchar a Pilar. Yo digo, podría ser una práctica preciosa para esto actitudinal, porque esta es una plataforma. Pero ¿cómo cambio la significación de eso? Yo como trabajadora de la salud, que estoy en un turno, que son las 2 de la mañana, que hay presión que asistencial, estoy cansada, que cuando llego a mi casa también tengo otras cosas que hacer, tengo doble carga, todas esas cosas. ¿Cómo se hace? Entonces yo digo cosas como esta, ¿no? Hablarlo. Que hubiese un espacio para reflexionar de esto, con pilares que nos cuenten qué es lo que les pasó. O sea que el encuentro entre las personas, los pacientes y los trabajadores de la salud, más allá de solo el protocolo, sino conversar de ese encuentro, cómo fue. Yo creo que hay algo ahí que tenemos que construir. ¿Tú conoces alguna experiencia así? Mira, hay en general han habido varios grupos que han trabajado con respecto a eso. Yo sé que hay una muy buena experiencia en algunos hospitales en la región metropolitana, está el Hospital de la Florida, está el Hospital San Juan de Dios en particular, que es un hospital más antiguo, que tiene la organización antigua, pero el grupo que ha trabajado, yo creo que ahí hay 2 o 3 cosas que son súper importantes. Que haya reconocimiento del trabajo de todos, que es importante. Y probablemente las TENS o los técnicos paramédicos, los camilleros, decir, sabes que es súper importante tu trabajo. Y nosotros queremos que tu trabajo tenga la significancia que necesitas para esto. Esta persona necesita esto. Y tú eres muy valioso en este naturalmente, proceso. y además hay que entender que uno también les tiene que decir, probablemente ustedes van a tener el parto también en este hospital. Por lo tanto, es súper importante tratar a los demás como te gustaría que te trataran. Escuchar más a las mujeres creo yo que es fundamental. Escuchar mucho, preguntar, oír mucho cuáles son las necesidades y ser flexible con respecto a las situaciones. No todas las cosas son necesariamente tan rígidas. Y escuchar más a las mujeres, creo que esa es la gran diferencia. Mira, hemos tenido un caso nuevamente muy abierto, muy generoso de Pilar, a quien agradecemos también desde acá, desde el set de Socas, por esta experiencia que ha compartido con nosotros, así como otros pacientes también.
Ya empezando un poco a cerrar, ¿no? este capítulo tan especial que hemos dedicado a la experiencia del parto, quizás quedarnos con las 3 ideas principales o los 3 aprendizajes que podemos recoger desde esta experiencia, desde este testimonio que acabamos de escuchar. Si tuviéramos que resumir. Yo me tiro con uno. Vamos, Begoña. Que para tener atención de calidad, ¿sí? Que la gente se sienta bien tratada, que se sienta bien atendida, ¿sí? Recojo lo que decía Gonzalo. No es suficiente con los recursos. Hay algo más. Y es esto que hablamos. Esto de la relación entre las personas desde una perspectiva de derecho, de respeto, de empatía. Eso no es plata. No son recursos. Somos nosotros. Es humanidad, al Sí, final, ¿no? somos nosotros. ¿Sí? Eso a mí me parece que en esta historia es Aparece nítido, ¿no? nítido. Sí, yo quería hacer un comentario. Una vez una colega argentina, que conversamos acerca de esto, me dijo, ¿qué es eso del parto respetado? Me dijo, Con el acento. respetá a la mina que está pariendo. Tú no respetas un proceso, respetas al ser humano que está en ese proceso. Por lo tanto, esto no termina cuando nace la guagua y se la llevan. La mujer no puede quedar botada en ese proceso. El feto tampoco está flotando en el universo. Hay una persona que está en un proceso que es fundamental en su vida, que probablemente puede marcar mucho. Y nosotros podemos hacer... Quienes trabajamos mucho en la dinámica de derecho es cambiarla. Si queremos cambiar el mundo, cambiemos la forma de nacer. Creo que hay una cosa súper importante más, y darse cuenta de que es un momento precioso para que, donde se generan conexiones neuronales, donde podemos generar determinantes a largo plazo súper importantes. Vínculos, todo. Absolutamente. Yo me quedaría con eso, con respetar a la mujer que está en ese proceso. Y lo otro es darse cuenta que probablemente, y reconocer además un legítimo otro. También confiar en la biología de las mujeres. O sea, insisto, el parto lleva 7.000 millones de años, no se ha modificado en grandes estructuras. Nosotros hemos actuado en una pequeña parte. Tenemos que confiar más en el proceso fisiológico, que además tiene cientos, siglos de evolución. Y tiene este proceso, nosotros intervenimos muy poquito. Entonces, esta capacidad de control o esta ficción del control, creo que tenemos que dejar que los procesos se vayan dando de la mejor Que manera bajen los posible. humos de nosotros y que miremos a los otros como legítimos. Perfecto. Oye, estupendas reflexiones, grandes aprendizajes. Te quiero agradecer, Gonzalo, por esta presencia tuya y por iluminarnos en este caso. No, Hay hartos temas que me gustan y que Invitadísimo, podríamos entonces, trabajar. Y me quedo con una última frase, que es de las personas que trabajan en partos respetados, decir: los partos no nos pertenecen. Acá la protagonista es la mujer. Nosotros somos ayudantes, la ayudamos, la acompañamos, la facilitamos. Pero el proceso, la protagonista es la mujer. Por lo tanto, no podemos perder nunca en vista de que el protagonista no es el médico, no es la matrona, no, es la mujer. muy agradecido a nombre de toda la comunidad también que nos sigue en distintas plataformas, en Spotify, en YouTube. Este maravilloso podcast que es una iniciativa de la Sociedad Chilena de Calidad Asistencial para acercar el conocimiento, pero también para reflexionar sobre la experiencia del paciente, qué es lo que los equipos de salud podemos aprender desde ellos, desde su sentimiento, desde su dolor, de sus emociones, de lo que realmente les pasa para poder mejorar la atención de salud. Begoña, también muy agradecido por acompañarnos en esta sesión. El primer podcast con un tema de mujeres. Pero que vengan más, ¿no? Sí, y que vengan más. Y que Gonzalo nos acompañe. Por supuesto que sí. Yo como feliz también. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Y bueno, invitarlos a todos quienes nos siguen en redes sociales, que nos den like, que comenten,
que nos den aportes, sugieran nuevos temas. Que manden historias. Que nos manden historias, efectivamente. Tenemos un correo que es vozdelpaciente@socas.cl, vozdelpaciente@socas.cl, donde estamos recibiendo historias, testimonios, aquellos relatos que nos sirven a los equipos de salud y a toda la comunidad en general para poder compartir esta experiencia y poder mejorar la atención de salud en Chile, que es el propósito de nuestra sociedad también. Déjenos sus comentarios, déjenos likes, compartan también en sus redes sociales para poder viralizar este fenómeno también que para nosotros es tan importante, con el que vibramos en la Sociedad Chilena de Calidad Asistencial, que es aportar a la calidad y la seguridad del paciente en nuestro país. Los dejamos invitados a todos y todas para el próximo capítulo, el capítulo número 3, esperando ahí los mejores testimonios y desde ya muchísimas gracias. Será hasta la próxima.